clásico Academische Viertel, por cuarto de hora académico, vamos a dar inicio a este breve acto. Agradezco en primer lugar a la Facultad de Derecho la oportunidad de poder presentar este trabajo colectivo. Saludo a la exdecana, queridísima amiga Mónica Pinto, quien se dedica a estas líneas, por su presencia aquí, al señor expresidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, Jorge Lucas Price, que está presente desde Comahue, actual director del Departamento de Zuleta José, del Departamento de Filosofía del Derecho, en cuya cátedra ha trabajado tantos años, con tanta generosidad, el amigo Roberto Garavía, exdirector del Departamento de Derecho Público 1, mi gran amigo, todos los docentes que integran el equipo de alumnos que están aquí presentes, y las dos personas que están presentando este trabajo, Pablo Manili y Juan Pablo Alonso, además de queridísimos amigos, dos muy destacados investigadores y docentes, uno del Departamento de Derecho Público 1, otro de Filosofía del Derecho. Con esto queremos darle el sesgo a este libro que hoy queremos compartir entre todos. El esquema va a ser entonces, primero va a hablar el profesor Manili, luego Juan Pablo, y finalmente voy a dar la palabra a alguno de los coautores que quieran participar y después hablarlo con las palabras finales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar. Gracias al profesor Ravivaldi por hacerte el honor de pedirme que presente este libro. Como él les anticipó, yo provengo del derecho constitucional, con lo cual fue todo un desafío leer este libro y analizarlo. Yo diría que fue casi una experiencia religiosa, porque para los que hacemos constitucional, para los que nos hemos dedicado casi toda una vida a estudiar esta materia, es una enorme satisfacción que los filósofos del derecho tengan tan en cuenta nuestra materia. Pasó con Carlos Cosio, pasó con Carlos Nino, pasó con Hart, Dworkin. Realmente debe ser tentador el derecho constitucional para que ustedes, desde las esferas de la filosofía del derecho, se ocupen de nuestra humilde materia. Así que eso fue el primer punto que me causó satisfacción en la lectura de este libro, Lecciones de Teoría del Derecho. Porque, como complemento del otro libro, el libro de fondo, este mismo dice Casebook, este mismo Clara, que es un libro de casos que complementa el libro teórico con el que se maneja la cátedra, han tomado como materia de estudio el derecho constitucional y específicamente a la jurisprudencia de la Corte Suprema y de algunos otros tribunales que ya vamos a ir describiendo. Así que en primer lugar esa satisfacción desde el mundo del derecho constitucional. La segunda reflexión que quería compartir con ustedes antes de entrar al análisis del libro es la enorme satisfacción que también me causó estar en presencia de un trabajo de cátedra. El libro está escrito por el profesor Ravivaldi y por los integrantes de sus cátedras, tanto en esta facultad como en la Universidad Católica de Salta. Y yo creo que ese es un concepto que en nuestra universidad y en esta facultad debemos de alguna manera revalorizar, revitalizar el trabajo de cátedra. Que las cátedras no sean solamente una máquina de dar clases, que no sean solamente una organización piramidal donde hay un titular, varios adjuntos y 20 JTPs, sino que haya trabajos conjuntos para poder volver a tener escuelas de derecho, que en esta facultad están ausentes desde hace un tiempo. Yo recuerdo cuando era alumno, hace ya más de 30 años, que uno sabía que estaba la escuela del Chocrón, la escuela de Ulises, la escuela de Vidal Campos, la escuela de Espota, para hablar de filosofía del derecho y de derecho constitucional como ejemplos, ¿no? Y lamentablemente el concepto de cátedra se ha extinguido en ese sentido, en el sentido de grupo de trabajo, grupo de colaboración bajo la directriz o bajo la coordinación
del titular de la cátedra, pero lo que se ha perdido es ese concepto del trabajo en conjunto, que también lo hemos perdido lamentablemente como sociedad, ¿no? Los argentinos anteponemos lo individual a lo colectivo y así nos va. Creo que eso hay que revitalizarlo. Yo tuve la suerte de ganar un concurso, todavía no me pusieron a cargo de la cátedra, pero el día que lo haga, si Dios quiere, lo primero que voy a tratar de hacer es un libro siguiendo tu ejemplo, un libro de cátedra, para tratar de fortalecer lazos académicos y personales entre los integrantes de una cátedra. Así que bueno, van ya dos satisfacciones que me ha dado este libro. Pasando ya a la obra en sí. El libro está dividido en 4 partes, claramente identificables, cada una de ellas con 3 o 4 capítulos. La primera se dedica a la enseñanza de la teoría general del derecho con el método de casos. Tema que costó mucho que sea asimilado. Veníamos de una universidad con una dogmática importante, veníamos de una universidad con conceptos estancos, y yo creo que desde hace unos 20 años a esta parte, la enseñanza con método de casos se ha ido abriendo camino dentro de las cátedras de la facultad, lo cual me parece que es saludable. El primer trabajo de esta primera parte del libro es de autoría de Maximiliano Consolo. Es un trabajo sobre la historia del derecho, donde nos enseña cómo en la Universidad de Chuquisaca y en la primera Universidad de Buenos Aires, es decir, en los primeros tiempos de la Universidad de Buenos Aires, ya había, aunque sea en estado larvario, algún estilo de enseñanza siguiendo el método de casos. Después hay un trabajo de Santiago Iribarne, que es una especie de trabajo propedéutico, ¿no? Donde, a mi criterio, nos previene, nos avisa, nos anticipa cuáles son las etapas del razonamiento al momento de analizar un fallo. Entonces él habla de 4 niveles: un nivel filosófico, es decir, lo que uno trae como formación previa; de un nivel científico, es decir, la ley, el derecho que se va a aplicar al caso; de un nivel casuístico, es ver un poco la jurisprudencia aplicable a casos parecidos al que se está por resolver; y luego de un nivel prudencial, que es lo que en derecho constitucional llamamos la interpretación previsora del derecho, es decir, antever los posibles efectos que va a tener una sentencia. Hubo una frase en el trabajo de Santiago Iribarne que me llamó mucho la atención, porque puede ser de alguna manera la síntesis de todo el libro. Dice Iribarne: la ciencia, no lo conozco Iribarne, ¿eh? ¿Está presente? Ah, bueno. No, porque a lo mejor pensaba que hacía esto para alabar a un amigo, no lo tengo. La ciencia del derecho. Bueno, este libro parte de considerar a la ciencia del derecho como un saber práctico, como un conjunto de conocimientos orientados no al puro conocer, sino al obrar, y cuyo objeto final radica en proporcionar a la persona un haz de herramientas necesarias para la regulación exterior de sus conductas en el seno de una comunidad. Yo no soy de partir de preconceptos, pero en un libro de teoría general del derecho, en un libro escrito por filósofos del derecho, leer que la ciencia del derecho debe ser encarada como un saber práctico es reconfortante, es moderno, es revitalizador. Uno siempre se queda con la idea de que los filósofos del derecho discuten sobre la cuadratura del círculo, el sexo de los ángeles y la naturaleza jurídica del pepino. Pero bueno, en este libro no ocurre eso. El libro fluye, la lectura de él, con mucha facilidad por esto, por el enfoque práctico que le han dado al libro de casos que estamos comentando. El tercer y último trabajo de esta sección es del profesor Ravivaldi y hace la clasificación entre casos fáciles, casos difíciles y casos trágicos.
Me encantó lo de trágicos. Lo de fáciles y difíciles, bueno, a lo mejor ya lo había analizado en algún trabajo de Dworkin sobre todo, pero lo de casos trágicos me pareció realmente brillante esa denominación. El profesor divide entre casos fáciles, donde, bueno, el juez tiene que ponderar, en fin, quién tiene razón y quién no. Casos difíciles son aquellos donde, bueno, ya hay que ponderar dos derechos que están en contraposición, y casos trágicos son aquellos donde siempre alguien pierde. Entonces, la decisión en favor de una de las partes implica quitarle o alterar el derecho de otra parte en ese asunto. Y él plantea esta división entre tres tipos de casos como un presupuesto para analizarlos, y encuentra un ejemplo perfecto que es el caso Bulacio, ¿no? El caso Bulacio, donde en el ámbito interno se había declarado la prescripción de la acción contra el imputado del expósito, y en el ámbito interamericano se condena a la Argentina justamente porque Argentina no había condenado a nadie. Entonces se plantea el caso si satisfacer a los familiares de Bulacio y cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana implicaba rever la cosa juzgada que había declarado la prescripción de la acción en contra de expósito. Es un ejemplo brillante de caso trágico, que después se nos repitió en el 2017 con el caso Fontevecchia, porque también o cumplíamos con la sentencia de la Corte Interamericana o revisábamos la cosa juzgada. Una de las dos cosas no se podían cumplir. Vamos a la segunda parte. La segunda parte de la obra está centrada en la persona humana. Ya es más específica, ya en cada uno de los trabajos, de los tres trabajos que integran esta sección, podríamos decir que hay un derecho humano como mínimo en juego. El primer trabajo es de Mercedes Ales Uría y se refiere al derecho a conocer los orígenes genéticos. Se refiere al tema de los bancos de datos, de la persona que nace como producto de inseminaciones hechas por bancos de datos, y el derecho que tienen o no, porque hasta ese momento, hasta este fallo de la Corte, no estaba reconocido, el derecho que tienen o no a conocer quiénes son sus padres biológicos. Y es interesante cómo la autora analiza hasta qué punto llega el fallo y hasta qué punto deja librado el resto de la solución del caso a la política legislativa. Lo que el fallo ordena es a las empresas o a los institutos que hacen de bancos de óvulos o de semen o de gametos que guarden la información, y hasta ahí llega y deja librado la política legislativa del resto. Es interesante el análisis que hace la autora sobre esto. En el segundo trabajo, Martín Truselo nos trae a colación un caso que los constitucionalistas hemos estudiado mucho, que es el caso de la anencefalia, del feto con anencefalia de Silvia Tanús, y el derecho del nasciturus versus el derecho de la madre. Y cómo la Corte, después de fallos adversos en primera y segunda instancia, tanto la Corte de la Ciudad como la Corte Nacional resuelven el caso en favor de la salud psicológica de la madre, por entender que el adelantamiento o no del parto iba a tener un efecto neutro sobre el nasciturus, sobre el feto, porque de todos modos era inviable. Un caso de esos que conmueven a todos por la cantidad de convicciones que hay en el juego. Y es analizado por el autor Truselo con una neutralidad admirable, poniéndole al alumno arriba de la mesa todo lo que tiene que poner, pero sin tratar de influirlo en una determinada toma de postura. Y esto, como profesores, nos debe satisfacer, nos debe causar alegría, que el profesor le dé al alumno los elementos para razonar, pero que no razone con él. En el tercer trabajo, nuevamente Mercedes Ales Uría analiza un tema interesante, que es el de la objeción de conciencia de las personas jurídicas. Lo hace a través de un fallo de la Corte norteamericana, porque había ciertas empresas de salud que se negaban a hacer ciertos tratamientos que consideraban abortivos, argumentando una objeción de conciencia, tema que en la Argentina ha sido abundantemente analizado por el profesor Galavía en su tesis doctoral.
si tienen, en este caso la pregunta era si tienen o no tienen objeción de conciencia las personas jurídicas. Y como la Corte norteamericana dijo que las personas jurídicas en realidad son asociaciones de personas físicas y que las personas físicas sí tienen objeción de conciencia y que no tienen por qué perder ese derecho a la objeción de conciencia cuando eligen la forma de una sociedad para ejercer, en este caso, una actividad comercial. Nuevamente el caso está tratado con neutralidad y con objetividad para no influir en el alumno. La tercera parte se titula Títulos, medidas y fuentes. El primer trabajo es de Sonia Amieva y Eugenia Fleming y analiza un caso reciente de la Corte Suprema, que es el caso de Marcelo Diez, que es esa persona que después de haber estado 20 años con muerte cerebral, sus hermanas piden permiso para desconectar. Su caso, que se puede analizar desde el punto de vista del derecho a la muerte digna, se puede analizar desde el punto de vista de la eugenesia, la eutanasia, pero el autor lo que hace es, en realidad, mostrarle al alumno las distintas opciones que tenía la Corte para resolver el caso. Si estaba afectado, si había afectación del derecho a la dignidad humana de la persona a la cual iban a desconectar. Si por esta medida de desconexión se lo consideraba menos persona, y se colacionan en el artículo ciertos considerandos fundamentales del fallo de la Corte, que es un fallo muy extenso y por momentos confuso, pero el autor de este trabajo con buen criterio seleccionó 4 o 5 fallos que ponen ahí el acento en la difícil decisión que tuvo que tomar la Corte Suprema, el caso Marcelo Diez. El segundo trabajo de esta sección es de Natalia Müller, habla de títulos y medidas naturales y positivos. Detrás de este trabajo está, por supuesto, latente la famosa discusión entre naturalismo y positivismo, en la cual la mayoría de los autores se inclinan por el naturalismo, ¿o no? Es un caso sobre una pensión. La persona que tenía ya el derecho concedido a una pensión dada por el Estado, pero que en algún momento una ley de consolidación de las tantas que se han dictado en la Argentina le restringía este derecho, pero se lo restringía al punto tal que lo abolía, porque la persona tenía 91 años y le daban bonos a 15 años. Entonces el caso Iachemet es planteado aquí por el autor como un ejemplo de esa discusión entre el derecho natural a algo y el derecho positivo, que primero me lo da y después me lo restringe. Otro trabajo del doctor Ravivaldi en esta sección se refiere al pluralismo de fuentes. Cita el caso Ruiz de la Corte Suprema de Salta, o el Superior Tribunal de la provincia de Salta. Ruiz era un integrante de la etnia Huichi, del pueblo originario Huichi, que, de acuerdo a las costumbres de ese pueblo, consideraba que no era delito mantener relaciones sexuales con menores de 12-13 años. Entonces, en este caso se planteaba la dicotomía que está latente también en el artículo 17, en el inciso 17 del artículo 75 de nuestra Constitución, la dicotomía o la posible colisión entre el derecho positivo argentino y las costumbres, las prácticas, los usos y la cultura de los pueblos originarios. Claramente, el autor mantiene nuevamente la imparcialidad sin expedirse por ninguna de las dos posturas, aunque hay un voto de disidencia que al profesor Ravivaldi le parece más atractivo que el voto de la mayoría, pero de nuevo dándole a los alumnos elementos de juicio y no inculcándoles una postura, que es un leitmotiv de todo el libro. En el cuarto trabajo, Héctor Cornejo habla de los sistemas jurídicos abiertos. Y toma como ejemplo 2 casos que para los constitucionalistas son muy caros, muy queridos, Siri y Cot, los 2 casos de 1957 y 1958 en los cuales nació la acción de amparo. Incluso les cuento un poco como dato de color, en el año 2007, cuando se cumplieron los 50 años del caso Siri, nuestra Asociación Argentina de Derecho Constitucional organizó una caravana de autos hacia la ciudad de Mercedes, que era donde estaba
te acordarás, Alberto Lavía, donde estaba el diario del señor Siri para recordar este fallo, que a mi modesto entender sigue siendo el mejor fallo que dictó la Corte Suprema en toda su historia. Paradójicamente es uno de los más breves, tiene 5 carillas. No hace falta extenderse mucho para decir cosas interesantes. Toma a los casos Siricot como ejemplos de sistemas jurídicos abiertos, de sistemas jurídicos permeables a la jurisprudencia, a la creación jurisprudencial del derecho, y algo que yo agregaría y le llamaría activismo judicial. La cuarta y última parte, para que no se me aburra el público y porque las cosas hay que decirlas de manera breve, como dije recién, se llama Razonamiento e Interpretación del Derecho. Leandro Pacheco escribe un trabajo sobre presupuestos de la interpretación jurídica y toma como ejemplo el caso Rizzo del 2013, aquel caso donde la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley que reformaba el Consejo de la Magistratura y que establecía la elección popular de sus miembros. El último trabajo es de Eduardo Magoja, titulado La directriz de la epiqueia aristotélica, y toma como ejemplo el caso Vera Barros del año 93, también un caso previsional, donde se discutía el derecho a pensión de una hija soltera de un militar que no cumplía con todos los requisitos que la ley establecía y cómo la Corte decide luego aligerar esos requisitos para concederle la pensión. En definitiva, el contenido de la obra es estrictamente de materia constitucional, estudiada desde la óptica de la teoría general del derecho. Recorre distintos aspectos de nuestra realidad constitucional, es muy rico. Creo que también podría ser utilizado en un curso profundizado de derecho constitucional, no en elementos, pero sí en un CPO de nuestra materia. Vamos a tratar de ponerlo en práctica. Y es un libro eminentemente pedagógico, neutral, insisto en este concepto porque me llamó mucho la atención en cada uno de los trabajos, un libro muy útil para el alumno, para pensar el derecho, pero desde la práctica y no desde la mera teoría. Felicito entonces al doctor Ravivaldi por haber promovido la realización de este libro, a todos los autores, y gracias por esto. Buenas tardes, gracias por la invitación, amigo Renato, y advierto que tengo el riesgo de justaponerme bastante con el profesor Manini, que ha hecho un análisis exhaustivo del contenido del libro, así que yo voy a ser más breve porque no quiero repetir cosas que ya ha dicho probablemente con mayor claridad que las que pueda decir yo. En primer lugar, me parece un libro original en términos metodológicos. Son ensayos de filosofía del derecho a partir de casos jurisprudenciales concretos. Y este método es muy poco usual en la filosofía del derecho. Los grandes libros de filosofía del derecho del siglo XX, Kelsen, Hart, Dworkin, y viniendo más ahora Robert Alexi o Luigi Ferraioli, son libros muy abstractos, son libros muy interesantes, muy profundos, pero claro, cuando uno le da esos libros a los alumnos llegan a la conclusión de que la filosofía del derecho no tiene nada que ver con el derecho, llegan a la conclusión de que claramente la filosofía y la teoría del derecho no tienen ninguna relación con la práctica del derecho. Y tienen razón si nosotros le damos esos libros a los alumnos. Y en lo personal, y voy a pecar un poco de ser autorreferencial, yo cultivo un método parecido, porque en mis 2 únicos libros que he escrito, Interpretación de las normas y Derecho Penal, trato problemas de filosofía del derecho desde analizando la probation, analizando el delito de lesiones, analizando el fallo FAL, o sea, en lo personal cultivo esta forma de trabajar y de escribir, y desconozco si esta ha sido una de las razones por las cuales el profesor Renato Ravivaldi
poco habitual, no es lo más habitual, que quien escribe sobre teoría del derecho, filosofía del derecho, lo haga desde un caso, desde un problema jurídico concreto, desde una discusión específica, sea derecho constitucional, derecho procesal, derecho civil o derecho penal. Así que me parece un notable logro por parte del director del libro y de los autores. Pero reitero, no quiero ser referencial, pero había un paralelismo que me parecía interesante marcar. Los primeros trabajos hablan sobre la metodología del libro, ¿no? Que es la metodología de enseñanza del derecho a través de los casos. Me pareció un muy lindo trabajo, el de Consolo, porque empieza diciendo, miren, esto no empezó en Harvard, en América esto empezó en Lima, presumo que debe ser la Universidad de San Marcos, ¿no? San Francisco, Eso es en Sucre. Claro, ahí lo estudió Moreno. Donde hizo la tesis doctoral Mariano Moreno. Exactamente. Bueno, por eso se me mezclaba un poco en dónde era, porque bueno, también está en la Universidad San Marcos, que creo que es la más vieja de América, ¿no? Debe tener como más de 400 años. 550. Por eso. Y bueno, y esta universidad, Chuquisaca, que hoy se llama Sucre, la ciudad, la Universidad San Francisco Xavier, que era de los jesuitas, y ahí estudiaron grandes próceres argentinos, así que me pareció una referencia muy linda la de Consolo. Y el trabajo más duro, más metodológico, meduloso, es el siguiente, que ahora no me acuerdo del autor, le pido disculpas, Iribarne, exacto, en donde explica cómo son los diversos pasos de análisis y los diversos niveles para estudiar el derecho desde un caso jurídico concreto, como bien señaló el profesor Manili, de cuestiones filosóficas, científicas, casuística jurisprudencial y prudencia. También, pero ya entrando en la metodología propia a través de un caso concreto, el profesor Ravivaldi nos trae esta clásica distinción entre casos difíciles, fáciles y difíciles. Y bueno, después tenemos una serie de trabajos en donde ya se entra directamente en la metodología, del derecho a conocer los orígenes genéticos, la cuestión del aborto en los casos de efectos anencefálicos, la libertad religiosa de objeción de conciencia, con un medicamento anticonceptivo que en realidad era abortivo, que bueno, todo lo ha explicado, y un caso de eutanasia pasiva, es decir, todo lo ha explicado muy bien el doctor Manili, así que me voy a referir a una última cuestión que es la siguiente. Yo tengo mis dudas, no sería tan enfático en señalar que el libro es neutral. No sería tan enfático en decir, no digo que no lo sea, digo que no pondría el énfasis que puso el profesor Manili. ¿Por qué? Porque claramente el libro, detrás de todos los análisis, el subsuelo del libro está asignado por una corriente concreta que obviamente Renato no oculta, ni mucho menos, sino que la defiende abiertamente, porque obviamente está convencido de que es la mejor forma de hacer filosofía del derecho, que es el naturalismo de una raíz tradicional, probablemente asociada a los valores del catolicismo, básicamente esos valores. Sobre esto me voy a permitir hacer, pero no solamente, porque por ejemplo el trabajo de Magoja me pareció siempre un autor muy interesante, además arrasado con todos los premios de la asociación que se han puesto a su camino, merecidamente, por cierto. Cuando alguien quiere saber algo de Aristóteles, no lea a Aristóteles, pregúntele a Magoja, que seguramente él va a tener la respuesta sobre la cuestión. Pero por eso digo, no es una cuestión de un naturalismo solo
de raíz católica, porque uno ve la obra de Aristóteles, la obra de Baoja, y uno lo podría decir, y probablemente sea injusto, no sé si hago justicia con todos los autores, pero hay una línea y un naturalista muy importante. Y yo creo que a esta forma de concebir el derecho le cabe una crítica importante, por lo menos desde mi punto de vista, si nosotros nos paramos desde lo que son hoy, como dice Walton, las sociedades democráticas contemporáneas, que están signadas por profundos desacuerdos morales y desacuerdos que son de buena fe. Es decir, cuando yo tengo un desacuerdo con mi amigo Radivaldi sobre si el aborto debería estar prohibido o debería estar permitido, estoy convencido que él afirma su tesis desde la buena fe y él está convencido que yo la afirmo también desde la buena fe. Pero una teoría de estas características que permite que penetre tan fuertemente las convicciones morales en la teoría del derecho y de ahí por una pendiente resbaladiza hacia el derecho y hacia la actividad judicial, entiendo que no es compatible con lo que pasa hoy en las sociedades democráticas contemporáneas. Atienza calificó a estas teorías, porque estas teorías no solamente las encontramos de raíz católica, por decirlo de alguna forma, porque también habla de raíz liberal laica. Y voy a dar un ejemplo para ser claro. Cuando hubo el debate sobre la ley de aborto del año pasado, cuando ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, muchos seguidores de la línea naturalista clásica que cultiva mi amigo Renato ya decían o sostenían que si esta ley salía aprobada por el Senado, ya se iban a plantear cuestiones de constitucionalidad porque consideraban que una ley así promulgada era claramente inconstitucional. Cuando finalmente el Senado no valida, no aprueba el proyecto de diputados, los liberales, las feministas, los feministas que propiciaban la ley, los pañuelos verdes, por decirlo de alguna forma, tenían un argumento parecido. Decían, no necesitamos la ley, porque el aborto está permitido en función del artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces, yo hubiera preferido que la ley salga que la ley no salga, pero nunca voy a decir que porque la ley no salió no importa, porque igual el aborto está permitido en función del artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los profundos desacuerdos morales que hay en las sociedades contemporáneas se toman decisiones colectivas luego de profundos debates como el debate tan rico que hemos tenido en Argentina el año pasado, y estas decisiones democráticas no pueden quedar sujetas después al arbitrio de 5 jueces que deciden si esta decisión democrática es o no correcta o es o no jurídica. Es una decisión que ha tomado el pueblo luego de un debate profundo, debates en universidades, debates televisivos, debates en Cámara de Diputados, debates en Cámara de Senadores. No ha salido la ley, listo, el aborto hoy no está permitido en Argentina y es una decisión democrática que hay que respetar, pero el día que salga, si es que sale, también es una decisión democrática que hay que respetar. Entonces, yo creo que una teoría, estas teorías las llama, creo que ya dije, Atienza, siguiendo a Juan Antonio García Amado y los moralistas. Y no importa el color de la moral que utilizan, a favor del aborto, en contra del aborto, la estructura argumentativa, la estructura teórica es exactamente la misma. Bajar conceptos morales que pueden compartir un grupo de personas, pero no otra, y a través de la teoría pasarlas directamente al derecho y a las decisiones de los jueces. Y yo no soy positivista, y bueno, no soy positivista lo obligo, aunque muchos
me digan, qué hombre raro, Alonso. No lo soy en este sentido. Sí soy positivista, pero no a lo Bulligin o a lo Kelsen, porque Bulligin y Kelsen eran escépticos en términos morales. Yo soy positivista a lo Raz, en donde el derecho, y más el derecho que emerge de una sociedad democrática, tiene autoridad, y todos los que estamos sujetos a ese derecho tenemos que obedecer ese derecho. Entonces, Raz no es un escéptico, es un positivista que dice simplemente que el derecho ofrece razones últimas y si encima proviene, y ya lo agrego a Walton, de decisiones que toma la comunidad democrática en el marco de procesos democráticos, ese derecho debe ser aceptado y no puede ser objeto, a mi juicio, de cuestionamientos ulteriores. Así que bueno, presumo que esto te lo esperabas, pero nada, esto no deja, no quiere dejar de ninguna manera, no desvaloriza, al contrario. El libro es un libro valioso, es un libro que defiende sus ideas, que lo hace con argumentos, que lo hace de una manera elegante y fundada, pero bueno, Renato me pidió que esté acá sabiendo que yo no cultivo su forma de hacer filosofía del derecho y me permito esta pequeña crítica para enriquecer un poco, y para eso estamos los amigos, para ayudarnos un poco y discutir mucho en lo posible. Muchas gracias. Gracias a los dos queridísimos y sofisticados amigos intelectuales que me han precedido en uso de la palabra. No sé si brevemente algunos de los coautores quieren decir alguna apostilla, hacer referencia a algunos de los que han sido citados, si no yo voy a, obviamente tengo unas palabras de cierre que se han visto o se van a ver notablemente ampliada, no en extensión, pero sí en la temática a raíz de lo que han apuntado los colegas. No sé si quieren alguno de ustedes decir algo. Obviamente no esperaba que no quisieran decir nada, pero en todo caso quizá después. A ver, en primer lugar, obviamente que tengo que dar las gracias a los presentadores, que son amigos generosos e investigadores de nota. Quiero también de vuelta agradecer a los coautores, que son jóvenes, esforzados, investigadores incipientes, algunos otros más desarrollados, por haber hecho posible este producto que hoy presentamos. Es un trabajo colectivo, esto significa que hay diálogo, la universidad es diálogo, la presencia de los colegas acá es también otro ejemplo que avala esa tesis. El diálogo requiere necesariamente dos o más para escuchar, para aprender, para repensar. La sede materia sobre la que trabaja es filosofía del derecho, derecho constitucional. Acá empiezo un poco a intercalar con el profesor Manili, que la primera nota que quería decir es: ha hecho una síntesis perfecta y muy mejorada del producto. Yo creo que hay errores, omisiones, que él ha sabido generosamente omitir. Y decías, Pablo, que te llamaba la atención de que fuera tentador cómo se hablaba de derecho constitucional. Había una anécdota que contaba Carlos Nino cuando él estuvo en Yale, que él decía, pero qué pocas materias de filosofía del derecho se enseña aquí. Y entonces la gente de Yale le dijo, es que todo es filosofía del derecho, ¿no? Entonces, digamos, para nosotros es tentador derecho constitucional como derecho penal, como derecho de familia, porque todo es, en el fondo, filosofía del derecho. Es decir, el caso Ruiz es un caso de derecho penal, cualquiera de estos casos de anencefalia y demás no es un caso de es un caso de filosofía del derecho constitucional. Entonces, has hecho referencia al trabajo de cátedra que recién aludí, al método del caso, porque claro, esto hace sí a la esencia de
del modo como nosotros concebimos la filosofía del derecho, es una ciencia práctica. Por lo tanto, se nutre de la práctica, se nutre de la pragmática y de ahí va a la teoría y vuelta. No se puede entender una filosofía práctica si no es desde la pragmática, y en la pragmática hay elementos para dar sentido, dar razón del concepto último del derecho. Entonces, el método del caso aparece como central en este aspecto. El tema de los casos trágicos no es un hallazgo mío, obviamente, es de Manuel Atienza, que en rigor lo toma de otros autores a los cuales él cita en los trabajos en los que yo cito. Es interesante lo que vos comentaste sobre Siri y Cot. Yo siempre había dicho que para mí Cot era la mejor sentencia que se había dictado en la República Argentina. Hay esa vieja anécdota de Unamuno que dice, a mí me hubiera gustado escribir el Quijote, ¿no? Entonces yo le decía a mis alumnos cuando explicaba Cot así de manera un tanto grosera, ¿cómo me hubiera gustado escribir este fallo, ¿no? Bueno, pero me pareció gracioso esto que planteás. Vos sabés que haces referencia al tema del bionaturalismo justamente en un trabajo de la profesora Müller, en donde nosotros explicamos el caso de H.M. y lo explicamos a partir de uno de los aspectos, me parece, centrales de la teoría bionaturalista que postulamos, que es esta cuestión de los títulos y las medidas naturales. Las medidas hacen referencia a ciertos factores que se dan cita en la realidad y que de alguna manera están condicionando el funcionamiento del derecho de una manera no positiva. ¿Cuáles son esos factores? Uno de ellos es el factor tiempo. Es algo que nosotros no manejamos, que procede de la naturaleza de las cosas, pero que está en el ordenamiento jurídico y es la nota relevante que toma la Corte para resolver cómo resuelve. Dice la Corte, el curso ordinario y natural de los acontecimientos hace que, si nosotros cumplimos la ley de consolidación, la señora H.M., que hoy tiene 92 años, va a cobrar el crédito que ya lo tiene consolidado, que ya lo tiene como derecho de propiedad cuando tenga 105 años. Y en consecuencia, 107 años. En consecuencia, el factor tiempo es lo que determina la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Un factor que nosotros no manejamos y que es uno de los tantos que están operando en el ordenamiento jurídico y que constituyen eso que nosotros denominamos medidas naturales. Esto no tiene nada que ver, y acá entro un poco al diálogo con Juan Pablo, con una visión bionaturalista de corte católico, Juan Pablo ha planteado, y que me parece que constituye un malentendido clásico en el que incurre buena parte de la literatura que se ocupa de estas cuestiones. Me parece que el bionaturalismo sobre el cual pivotea este libro es el de Aristóteles, que de alguna forma sintetiza toda una tradición que después se prolonga, para decirlo de una manera clásica, en Cicerón. Yo creo que ahí, y si pensamos en las tragedias griegas, empezamos por Antígona, está el núcleo del bionaturalismo más vital, más pervivente, el que hoy en día sigue operativo. Eso no tiene nada que ver con el católico. En todo caso es al revés. Ciertos factores del pensamiento católico han trabajado a partir de esa tradición, que es una cuestión distinta. Acá entonces estaría esta primera precisión. Hay una segunda precisión. Yo tengo alguna duda sobre algunos de los autores que vos mencionaste. Por ejemplo, Alexi. Alexi, en su teoría de derechos fundamentales, trabaja mucho sobre casos. Él mismo, que me presentó este libro hace 3 años, él dice, y me lo dijo en varios mails,
Buena parte de mi teoría del derecho se ha estructurado alrededor de casos, porque, ¿no? y sus famosas contribuciones, principiando por la síntesis de los derechos en serio, trabaja sobre casos también, ¿no? Porque hay como autores clásicos que creo que están en la línea esta que nosotros cultivamos también con él. Y después vamos al planteamiento tercero, digamos, temático que utiliza Juan Pablo sobre la neutralidad o no neutralidad de este trabajo y en general de todos los trabajos que de alguna forma he ido elaborando a lo largo de estos muchos años. Creo que he tratado de distinguir siempre entre una cuestión metodológica y una cuestión que podríamos denominar sustantiva. Lo metodológico es cómo presentamos los temas a los estudiantes, y acá creo que Pablo lo ha visto bien, ¿no? Si presentamos los problemas a los estudiantes, el caso también procura hacerlo. Todas estas son cuestiones difíciles y muchas de ellas trágicas. Recién, antes de estar en esta aula, estaba dando una de las clases de teoría general, justamente estábamos trabajando sobre el caso de Ruiz. Entonces, la idea era mostrarle a los alumnos las dos cuestiones que están aquí controvertidas. ¿Existiría algo así como un núcleo central de derechos fundamentales más allá de las culturas? ¿O tenemos que contentarnos con una pluralidad cultural, con un pluralismo jurídico que desde una cierta postura escéptica torna imposible hacer un juicio de reproche o un juicio crítico? Esto es una cuestión central, cada cual después toma una posición. Esto sería lo metodológico. Obviamente que el libro hace una opción, cree que es posible encontrar ciertos elementos comunes que me digan que la lapidación de adúlteras en Uganda es y será un agravio a la integridad física, un agravio al derecho de la vida, más allá de que constituya una costumbre normativizada en ese país. Creo que hay elementos en una sociedad fragmentada, Haberle, Sagreber, han hablado de esta idea del Möglichkeitsdenken, ¿no? Vivimos en una sociedad fragmentada en donde solo cabe el pensamiento de lo posible, ¿no? Haberle dice el Fragendenken, ¿no? El pensamiento de la pregunta. Casi habría que pararnos ahí, ¿no? Yo creo que es interesante eso, porque esa es nuestra sociedad actual, ¿no? Tenemos una sociedad compleja, plural, sumamente fragmentada sobre temas sustanciales. Cabe ir a dar una respuesta que de alguna forma nos contenga. ¿Podemos racionalmente avanzar hacia esto? Yo creo que tenemos buenos argumentos racionales para acercarnos a ese núcleo. Creo que desde esta perspectiva naturalista, vigorosa, tal y como fue planteada por todas estas autoridades que he mencionado hace 25 años, creo que tenemos elementos en esa dirección. Waldron, en su conferencia magistral hace un año, yo encontré un enorme aire de familia cuando él planteaba las cuestiones del concepto de persona entre buena parte de esa tradición. Y el tema del aborto, para no evadir, digamos, una cuestión práctica fundamental, a mí me parece que hay buenos argumentos de carácter psicológico, antropológico, bioéticos y normativos, infraconstitucionales y constitucionales, para dar una respuesta legislativa que sea largamente superadora de los términos binarios, bastante infantiles y si no absurdos
en los que fue planteada la discusión el año pasado. Todo o nada. Me parece que una cuestión de esa envergadura, de esa sensibilidad, merecía por parte de la academia una respuesta que acercara posiciones en donde pudiera llegar a contemplarse ambas propuestas. Es decir, una defensa del nasciturus y una autorización en determinadas circunstancias del aborto. Creo que eso es posible con argumentos que tengan en cuenta todas estas circunstancias y que me parecen estuvieron muy presentes en ese debate. Creo que quizá este año probablemente no, por obvias razones, pero la cuestión se va a volver a plantear en la Argentina y yo creo que debería plantearse de esa manera más sofisticada. Y es interesante lo que planteas, Juan Pablo, en este mismo tema llevado al ámbito de la justicia constitucional. Porque estas decisiones, creo yo, tienen que estar en la esfera legislativa y no en la esfera judicial. Y me parece que hay buenos argumentos para pensar que, por ejemplo, lo que se resolvió en el caso FAL, te guste o te disguste, porque esta es una cuestión que creo que hay que asumirla con seriedad. Los que están en una postura pueden estar contentos con FAL, los que están en otras pueden estar descontentos. Me parece que nosotros lo hemos hablado de esto muchas veces, la profesora Mónica Pinto, cuando creó, apenas llegada al decanato, la revista Pensar el Derecho, todo un título, todo un símbolo. Bueno, justo había salido el caso FAL, y entonces hizo una suerte de número monográfico, te invitó a vos, me invitó a mí, invitó al profesor Sapsay. Obviamente ella sabía lo que cada uno de nosotros pensábamos, pero es que esa es la universidad. Esa es la universidad, ese es el diálogo, y es tratar de pensar en derecho, de pensar desde una clave que no tenga otro límite que las posibilidades racionales, las posibilidades que nos brinda la razón. Y entonces, quizá dejar las cosas en manos de los jueces sea un argumento también simplista, también, si querés, antojadizo, que evita mirarnos seriamente a la cara y discutir estos problemas. Pero esto no significa, con esto cierro, que tengamos que dejar a un lado la idea de la judicial review. Yo creo que si bien este tipo de decisiones están en manos del Poder Legislativo, también el Poder Legislativo puede legislar decisiones, ya no digo el absurdo, que lo ha hecho, lo hemos visto en numerosas tragedias de la humanidad, sino decisiones más desafortunadas. Y en ese caso, la judicial review es un elemento que, tomado con seriedad también, tomado con el self-restraint que debe ser tomado, es un elemento que hay que siempre considerar. De modo que esto me parece que invita a seguir dialogando. Yo agradezco mucho las intervenciones de ustedes, agradezco mucho la presencia de ustedes, la paciencia de ustedes, y bueno, me siento realmente en lo personal muy feliz de haber podido concluir este trabajo con el apoyo de los colaboradores que estamos ahí al pie del cañón, tratando de brindarles a los estudiantes que andan por aquí también, que se animen a pensar. La universidad tiene que ser una invitación al